gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La semana de carnaval, Dios quiera que ahí quede el carnaval, pero que resolvamos los problemas fundamentales del país. Y tenemos hoy con nosotros, y el honor una vez más de que esté acá, un hombre, un gran argentino, un hombre que estudia, que escribe, que analiza los problemas, que conoce el mundo, que conoce los problemas del país. Con él vamos a hablar de política nacional, de política internacional, hasta de economía y de educación, porque es miembro de la academia además. Ha sido embajador, ya dijimos, en varios países, lo dijimos muchas veces. Terminó siendo embajador en España, fue su último destino oficial, pero estuvo en la UNESCO, estuvo en Perú, estuvo en Dinamarca, y tiene 20 y tantos libros. Yo voy a dejar al embajador Abel Pose, que a quien me refiero, querido amigo, porque tengo un profundo respeto, que tiene ahora un último libro, embajador, que está en España editando, que me gustaría que usted le dijera a los televidentes, además de agradecerle su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Son reediciones de mis libros que están haciendo un grupo español de 10 libros míos, que para mí son libros que fui escribiendo a lo largo de toda mi vida y fundamentalmente publicados en Argentina. Y en varios idiomas. Y ¿no? en España. Sí, bueno, en varios tengo cerca de 18 traducciones de mis libros en otro idioma. Y bueno, esto de España es una gran satisfacción porque reactualiza un poco todos libros que son de vigencia literaria, otros no. He escrito muchos ensayos sobre la realidad argentina que en España no interesaría tanto. Y luego sigo aquí con mis ediciones no se cansa nunca, sigue trabajando intensamente. Siempre, intensamente. Y ahora obligado a veces de releerme a mí mismo, lo cual podría ser una tortura, ¿no? Total. Pero no, como reeditan los libros, me preguntan a veces que yo corrija si quiero hacer algo, y a mí, pues, en fin, lo hago. Han sacado 4 libros en 5 meses. Entonces me obligan a leerme. Usted sabe que por usted yo tengo un profundo respeto, pero no por quedar bien, porque nos conocemos de hace muchos años y sabemos lo que uno piensa del otro, pero la verdad, y como argentino le agradezco todo lo que hace por el país y por la educación, por la gente, por la cultura, y también por la política, en definitiva. Por eso me gustaría, si le parece bien, empezamos hablando de política nacional. ¿Cómo no? Es lo más fácil. Seguimos después con lo internacional. Seguramente es lo más claro. Una vez había un diplomático que venía para Buenos Aires, nombrado, un joven consejero de la embajada italiana, y lo fue a saludar con ese estilo al canciller. En ese momento era Andreotti. Y le dijo este joven que salía para Argentina, dice: señor canciller, que era Andreotti, don Giulio Andreotti, figura magistral de la política mundial, le dice: yo me permito decirle que he estudiado durante 6 meses todos los aspectos de Argentina. Y no digo que esté preparado, pero voy a cumplir con mi cargo y pienso que bien. Y dijo: pero joven, le dijo, filiolo, le dijo, ¿por qué no pierde el tiempo en otra cosa? Nadie va a entender cómo es Argentina en 6 meses. Así le dijo. Sí. Y tuvieron grandes embajadores acá, ¿no? Sí. La actual embajadora, por ejemplo, trabaja muy bien. Siguen teniendo siempre muy bueno. Y usted sabe que me contó ella que es discípula de Ludovico Di Camerama, que era un brillante, que un intelectual además. Este hombre escribió, yo lo conocí mucho, las cosas más importantes sobre caudillismo y populismo en esa época la escribió Di Camerama estando en Argentina. Y cuando se fue de acá... No sobre Argentina, es un escritor de importancia mundial. Importancia mundial. Yo acá me encontraba siempre con él cuando era embajador, y cuando volvió a Roma iba yo de vez en cuando y nos reuníamos siempre, pero tenía admiración por él. Y la actual embajadora, cuando estuvimos charlando un día, me dijo: yo fui su discípula. Soy su discípulo. Son todos embajadores de carrera, es una suerte porque se van conociendo a través de los años. Las posiciones diversas no intervienen en las relaciones que debe tener Italia con un país consanguíneo. Nosotros no somos solamente un país para Italia o para España. Me hablaron muy bien del embajador de España ahora también. Sí. Me hicieron muy buenos Muy bien, el nuevo embajador es muy bien. Querido embajador, ¿y cómo ve nuestra política? Yo después quiero mencionar de alguna manera, fue esta gira del presidente, que
En definitiva, lo positivo es que por lo menos salimos al mundo de nuevo, con más éxito, menos éxito, ya veremos las consecuencias de estas entrevistas. Y ahí estuve viendo un último discurso del presidente de Francia, de Macron, que después, si cuando estemos charlando así, voy a leer unas frases. Sería bueno, sí. Yo he seguido mucho a Macron porque estuve en Francia 3 meses el año pasado. Y ahora se va a volver usted en sí. junio, unos cuantos meses. Yo siempre meses. voy, siempre mantengo, como todos los diplomáticos, nuestro trabajo sigue para toda la vida. Sigue permanentemente. No se separa nadie. Los embajadores de carrera se reúnen para seguir hablando de política. Sí, si usted quiere, yo le doy lectura antes al tema no? este. ¿Sí? Entonces, visto por la gente, visto, bueno, que este año tenemos elecciones en varios lugares en nuestro continente. Pero acá, por ejemplo, dice Macron: si no estuviéramos en un momento trágico de nuestra historia, no me habrían elegido. Claro, porque estaba entre Sarkozy y todo. Salió del sistema. Salió del sistema. Yo no estoy hecho para presidir un tiempo tranquilo. Mi predecesor sí, estaba hecho para gobernar en la calma. Yo estoy hecho para la tormenta. Me hace acordar de Carlos Pellegrini con esto, después de Juárez Selman. O aquí, cuando se quiere llevar un país a alguna parte, hay que avanzar cueste lo que cueste. No ceder, no tomar hábitos y al mismo tiempo hay que aceptar escuchar. Escuchar a la gente es aceptar su parte de cólera y de sufrimiento, que es irreductible. Yo no estoy aquí para prometer la felicidad, pero puedo reconocer esa parte irreductible. Esta singularidad de las vidas es la única manera de respetarlas. Y esto además, y con esto termino la lectura, embajador, Francia no es cínica, pero sus élites piensan que lo es. Francia no está hecha para ser un país postmoderno. Es extraordinario, ¿no? Extraordinario, la verdad. Con esa fuerza. Por eso la quise leer, porque tiene un contenido. Reconoce el movimiento dramático que está viviendo, eso es lo importante. Exactamente, es muy Lo importante. malo es no reconocer, y hay una palabra que dice ahí, ¿no? El dolor humano. Efectivamente. El dolor de tu pueblo hay que vivirlo, no se puede ocultar con tu programa, digamos. Totalmente. Es una cosa que exige una vivencia. Macron va a tener un enfrentamiento enorme además, porque él dice que la situación es dramática, ¿no? Pero es dramática porque se propone ciertas modificaciones que todavía no han madurado en la política francesa. O sea, la política francesa venía desarrollándose con cierta normalidad. Exacto. Y él quiere volver a poner Europa y Francia con Alemania. Y él con Alemania en definitiva se quedó convertir en los líderes. Y vio no que solamente los líderes, sino el impulso, el motor. Darle impulso a la Unión Europea. Sí. Vio que la señora Merkel arregló con la socialdemocracia para conformar gobierno. Con muchas dificultades. Pero lo tuvo que hacer. Claro, bueno, pero eso es lo importante, que hay un momento que yo creo que en Argentina se debería considerar mucho, y sobre todo los que tienen la responsabilidad de gobernar, que uno tiene que comprender que el presidente de la nación es presidente de toda la nación. Y si usted tiene un país donde tenemos la desgracia de tener un 30% de la población en una situación tremenda, entre la dificultad para vivir normalmente como se vivía en Argentina y la indigencia excluyente absoluta, casi sin retorno, entonces cuando usted pisa una confirmación electoral como la que tuvimos en el mes de diciembre, el año pasado, sí. En octubre, el momento es para ver toda la nación y calmar las oposiciones y salir en un camino programático que sea para todos. Así es. No puede ser que no sepamos, todos acompañamos las necesidades de las reformas. El diálogo es fundamental, ¿no, embajador? Además, nadie niega que un país como Argentina, con todas sus posibilidades económicas, tiene que ingresar en el mundo del comercio, pero es que no estamos ingresando. La máquina productiva argentina, sobre todo la que no es el campo con su tradición, lo que es los productores e industriales, han sido muy egoístas. Si vemos, por ejemplo, el costo de la vida, tiene mucha responsabilidad el sector. Tema, usted dice, de la inflación. La inflación y el costo de la vida.
excluyente la gran responsabilidad que tienen el comercio interno del alimento en Argentina. El 80% está en manos de consorcios vinculados al exterior también. Así que le digo, quiero decirle que es un momento políticamente que todos estamos mirando con esperanza y perplejidad y sentido como Macron de que hay un peligro. Así es. Tenemos un peligro que tenemos que superar todos y que tiene que ser a través de un camino que sea difícil, pero que todos podamos comprender la salida de cada uno, que cada uno pueda entender que vamos por un camino y que no estamos en un desierto. Yo creo que esta es la tarea principal que va a tener el gobierno ahora. Y si el camino a lo mejor no es el mejor, busquemos el mejor, ¿no? Mejor entre el todos. Diálogo. Con el diálogo se logra eso. Yo, por ejemplo, me voy a permitir decir algo. Yo tengo una experiencia bastante grande de Francia y de Europa. Los sindicatos, ya Adenauer, cuando tomó el poder en Alemania, Konrad Adenauer, que en un momento que no se podía hablar de sindicatos ni nada, se terminó la guerra, dio lugar a los sindicatos constitucionalmente. Quiero decir que el sindicato es un instrumento entre el gobierno y el pueblo y los trabajadores para mantener un diálogo vivo sobre la realidad de todos. Yo creo que es muy importante una amplia franja que compromete. Y que además cuando una persona queda desocupada, que son muchos los que desgraciadamente nuestra situación económica está llevando a la desocupación, que no hay trabajo. Entonces el hombre toca el timbre en su sindicato y después el sindicato no tiene a nadie, no va a ir a un abogado, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Quién le va a decir a él cómo se van a arreglar las cosas? ¿Qué esperanza tiene para su trabajo, para su gremio? Los sindicatos cumplen una función muy importante institucional. Está el aspecto institucional, también están las personas, y las personas también están en la política y en todas partes. No, y a veces los sindicatos tienen sus problemas como tiene cualquiera. Tenemos los partidos políticos. Son sindicatos muy estructurados. Si usted ve el sindicato de comercio, el sindicato de bancarios, el secretario de transporte, son sindicatos muy organizados que han tratado incluso muchos de ellos a llevar educacionalmente a su gente a un nivel mejor, que los hijos puedan estudiar. Hay creación de liceos, apoyaron universidades. Así que yo creo que el problema es institucional. Nadie tiene que negar las otras instituciones, hay que cabalgar con todas. Yo creo que hay que tratar de establecer los contactos. Claro, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchos defectos, los tenemos todos, cumplimos funciones públicas, incluso en la vida privada no podemos equivocar en las observaciones que hacemos, pero creo que del diálogo, de la conversación permanente, el estudio, el análisis, ver el mediano y largo plazo, creo que surge. Claro, y además que, senador, el presidente inauguró una cosa muy curiosa y noble en Argentina, que tuvo apoyo de sectores que no eran de su ideología. Sin duda. Que se llamó una polita del buen talante, como dicen los españoles. Con lo que obtuvo en Córdoba, por ejemplo, que nadie pensó que iba a tener. Claro, son 700.000 votos de gente que no votaría por él. Exactamente. Esos votos tendrían que hacerle pensar de que el diálogo da resultado cuando se responde, que es doble, de un lado y de otro. Así es. Y yo lo que no entiendo bien es que esa política de buen talante, ¿por qué no prosigue en el problema mayor que tenemos en un momento verdaderamente de desorientación? Porque en este momento Argentina está viviendo mucho de su endeudamiento y tenemos que trasvasar el endeudamiento a la productividad. Exactamente. Entonces la productividad implica todo un pueblo argentino detrás, convocado a la gran aventura de que este país vuelva a ser lo que fue, un país poderoso, orgulloso, fuerte. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Ahora, orgulloso de ser argentino, sí. Claro, y después que la pasión por la Argentina no tiene que ser solamente un sentimentalismo. Tenemos que estar convocados a que en nuestro trabajo tengamos un destino. Si en nuestro trabajo tenemos miedo de vivir y que tenemos miedo por la vida de nuestros hijos, porque la cosa está mal. Y yo pienso, querido embajador, que yo hablo con funcionarios y existiera el mejor propósito,
que lo que se está haciendo, por ejemplo, respecto de la justicia, existe el propósito de modificar esto del Consejo de la Magistratura que hasta ahora no funciona como corresponde. Sí, así es. Había más políticos que Claro. diplomáticos. Creo que hoy van a modificar esto, van a poner abogados, van a poner gente Sí, que sí. conozca el derecho y que esté en esto, porque está en juego una cuestión fundamental incluso para la inversión, que usted conoce muy bien, Sí, de la no. seguridad jurídica y las reglas de juego claras, no modificando. Los diplomáticos sabemos mucho de eso, porque como los y años estamos... imagínese, cómo no. Y sabemos muy bien cómo se mueve ese un mundo terrible de la economía que piensa siempre con el bolsillo y no como el corazón, como dijo una vez nuestro el viejo doctor ministro Pugliese. Pugliese. Yo le hablo con el No es corazón y así. usted me habla con el bolsillo. Siguen con el bolsillo ellos, por eso siguen siendo los que mandan en el mundo, ¿no? Entonces hay que tener adaptarse a esta realidad. Yo creo que esto es fundamental. De todas maneras, con su experiencia usted comprende, es importante estas salidas, estos contactos, ¿no? Sin duda. El asunto es que hay que ir bien tratando, a lo mejor, fortalecer nuestro continente para ir con más fuerza a ese tema, ¿no? Es muy difícil porque nosotros tenemos... Hay una dimensión que yo creo que el presidente debería considerar absolutamente. El cargo de presidente en Argentina, en la Constitución argentina, en su segunda parte de las atribuciones Así es. presidenciales, le dice al presidente que el ser presidente significa ser el jefe de la nación. La nación. Jefe supremo de la nación. Exacto. Quiere Jefe. decir que el jefe supremo de la nación no puede tener un problema para sugerir o desarrollar la mejoría de la justicia como si fuera un poder absolutamente equivalente al que él tiene. No Claro, hay poder equivalente. hay que aplicar el tema republicano, ¿no? El tema republicano le obliga a que si la justicia se duerme, como está pasando en Argentina, se duerme todas las inversiones extranjeras y el comercio internacional. Así es. Usted no puede hacer comercio desde Alemania o desde China o desde un pequeño país o un gran país, de Dinamarca hasta lo que usted quiera, si sabe que viene a comerciar que no va a salir bien en un juicio, o que el juicio va a ser orientado de una forma O que va a venir política. hoy y se va a ir mañana, como ocurrió algunas veces. Claro, así que creo de que esto es muy importante, que si el compromiso que tiene el gobierno es muy grande. Yo creo que el discurso que dijo Macron podría ser muy parecido al que tendría que decir el presidente Macri, de que la situación es fuerte, difícil y que me eligieron para que yo pueda verdaderamente hacer una transformación para todo el pueblo. Si no es así, entonces uno no puede comprender el camino que tenemos, porque Por eso digo que todos sentimos que el país está en una situación de caída de la educación, caída de la seguridad, caída de la salud pública. Entonces no podemos seguir cayendo. Hay un momento entonces tenemos que tiene tratar de acompañar un gran dialogar, un gran programa nacional un gran y- programa de convocatoria nacional. y con criterio popular y con justicia social. Sin duda. Usted no puede excluir la justicia social cuando usted está viviendo en un país y en un mundo donde verdaderamente el sistema social es el que domina como para justificar la vida de los pueblos. Si no se vive bien en un país, usted no lo va a recomendar. Yo creo de que esto es fundamental. Y sí salir, como usted dice, no solamente como estábamos a veces acostumbrados antes de Estados Unidos, sino que tenemos ahora los países asiáticos, tenemos Rusia, tenemos todos, Grandes potencias. y tratar de hablar con todos, ¿no? Que Eso- creo que es lo eso que se Argentina. pretende o está intentando hacer el gobierno. Yo creo que eso es muy importante, la relación diplomática, que no se equivoque, porque en este momento, incluso con América Latina, nosotros tenemos que hacer una gran diplomacia. Lo que pasó en México es Y muy grave. hay elecciones, querido embajador, en varios países este año. Claro, hay que aprovechar todo esto, pero para una conciencia común, no una conciencia partidaria Claro. de direcciones políticas. Con sino México pa- usted decía algo Claro, que es muy importante, México donde quedó hay sola. elecciones este año también. Sí, y México quedó solo frente a una situación tremenda que le presentó el nuevo gobierno de Estados Unidos, y ahí De tendría Trump. que haber intervenido Brasil, Argentina, o sea, los tres países principales del continente, para crear una reunión común, porque como bien dice Macron dice que Europa no solamente tiene que estar en Occidente, tiene que defenderse también
de cierta orientación de Occidente. El Occidente anglosajón está dominando al mundo y estamos reconstruyendo una Europa en torno a Francia y Alemania. América Latina también tiene que reconstruir su zona de seguridad para defender su cultura, con México, con Brasil y con Argentina. Ahora, si le interrumpimos por razones económicas menores, si lo interrumpimos por la obligación de pertenecer a una forma, a un estilo de la economía del mundo, es un error gravísimo. Primero tiene que preponderar esas culturas, y esas culturas que son nuestra forma de vida, y no puede haber una política que se aleje totalmente de nuestras formas y nuestra filosofía. Chile ya tuvo elecciones, Paraguay va a tener, como digo, varios. Tratar de conformar esto que usted dice. Claro, sin excluir. Yo nombro los tres. América Latina, nombro, ya sé. Para hablar de América Latina, que está descuidada. Usted está hablando de los países. Después no podemos fijar todo en el problema de Venezuela, como nos invitan, ¿no? De que no hay que fijarse en un país que va mal o que se equivoca de camino. Acá no es un problema de moralización ni de ética internacional que nadie tuvo ni tiene. Hicieron las guerras más sangrientas del mundo, no lo hicieron los sudamericanos. Y la bomba de Hiroshima no la atinaron los sudamericanos. Entonces tenemos que tener el coraje de nuestra ética y nuestra forma de ser. Porque si no vamos a perder incluso este don maravilloso que es nuestro estilo de vida. No hay que ir al desarrollo de los robots, la moda que hay nueva de que nos van a sustituir los robots. Los robots tienen dueño, el que los fabrica es el que va a ganar la plata del robot. Así es. Bueno, pero yo creo que... Nos queda un minuto, embajador, para que usted redondee que vamos a tomar entre todos. Yo sé que usted está con el mejor propósito. Sí, todos queremos que nos vaya bien a los No tengo argentinos. Un compromiso partidario en lo que digo, tengo un compromiso de buen sentido. Exacto. Por ejemplo... Acá por encima del partido cuando está, usted está el país, piensa, senador, cuando usted piensa que Rerum Novarum fue publicado antes del fin del siglo XIX. Exactamente. Y se adelantó 20 años a la Revolución de Octubre diciendo que la justicia social es la esencia de la política, porque es el bienestar de todos. A mí me parece que está todo dicho. La Iglesia dio una señal. Que fue, digamos, el motor que le hizo sobrevivir a las peores situaciones que se vivieron en el siglo XIX. Que usted lo dio de otro punto de vista en su libro a Guevara, a mí me interesaría verlo. Sí. Y ahí lo recuerdo a otro hombre que se adelantó a su tiempo, que fue don Arturo Frondizi. Bueno, la figura mayor. 20 y tantos años. La figura mayor. Y que lo derrocaron prácticamente, el final de su derrocamiento fue porque estuvo con el Che Guevara. Sí, increíble. Una torpeza increíble. Como mire, yo le voy a decir una cosa que sé confidencialmente de muchos amigos del radicalismo y del peronismo. Perón mismo se preocupó porque dijo, bueno, este hombre con el cual yo negocié y apoyamos en su elección, tengo miedo de que este hombre llegue a un momento que su desarrollismo sea una forma. Perón mismo en algún momento tuvo una duda de lo que hacía. Pero sin embargo, cuando se empezó, si usted vio que en 2 años logramos el autoabastecimiento petrolero. Y la industria automotriz, fantástico. Igual que Ilia, que bajó el rédito del Estado, cuando le decían que era una tortuga, bajó el 10% y nos hizo bajar el... El único error de don Arturo, yo se lo dije, porque estuvimos 28 días viviendo juntos cuando fui a Costa Rica, fue no publicitar convenientemente, no quería. Están con Luis Caeiro. Dice que dijo, me acuerdo de Cairo, que era el jefe de la información pública. Claro. Y don Arturo fue un gran presidente también. Yo lo traté mucho, era por una cuestión, yo era amigo de su hija y de su yerno. De Emma. Y de Gustavo. Y de Soler. Fuimos al matrimonio de él cuando estaba presente quien lo iba a derrocar en ese momento. ¿No? Pero que después se arrepintió el que lo derrocó. Sí, se dio cuenta, pero después. Pero con Frondizi es peor. Con Frondizi nadie se dio cuenta. Exacto. Que Kennedy lo había consultado a Frondizi para que le hable a Guevara. Y dijeron que fue un encuentro de conspiración. ¿Usted se da cuenta? Y él le habló a Kennedy antes de irse sabiendo que iba a ser derrocado. Esto es lo que me comentaron amigos. Señor presidente, yo voy a ser derrocado por las Fuerzas Armadas, pero yo le pido que usted siga apoyando a mi país como si yo estuviera en la presidencia. Inmediatamente. Gesto de grandeza, ¿no? Sí, pero lo más curioso es que Kennedy, hacía años que nosotros no somos consultados por un presidente de Estados Unidos. Efectivamente. Querido embajador, le agradezco profundamente su presencia. Magnífico. Y yo, como siempre, a usted. Análisis y objetivos sobre él.
Y lo felicito por Fue su libro. mi trabajo de toda mi vida, 50 años de embajador de diplomático. Exacto, eso y sus libros que a usted lo pintan de cuerpo. Bueno, muchas gracias. Le agradezco mucho, querido embajador. Le prometo el libro de Guevara, que lo van a hacer en cine. Le voy a agradecer mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos la casa. ¿Por qué no sacamos un hipotecario Uber en el Galicia y nos sacamos las ganas? Somos la pareja de Galicia, ¿no? Imagínate si fuésemos la pareja del Destapacañerías. Bueno, que alguien necesita ayuda. Ay, señor Plumber, otra vez se atascó mi retrete. Tranquila, yo me encargo. Oh. Tenés razón. Menos mal que somos la pareja de Galicia, ¿no? Sí. Bueno, pedí el préstamo hipotecario, dale. Bancogalicia.com. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Es la primera vez que tenemos un banco en el barrio. Ahora me depositan mi sueldo en mi nueva caja de ahorro. En Piletones ya integramos al sistema financiero a más de 1000 familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. No me quedó tiempo para las conclusiones, pero estoy muy feliz por las manifestaciones y el análisis de mi querido amigo el embajador Abel Pose. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias.